Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Nosotros estamos allí llevando la obra del Señor, predicando el evangelio a tiempo, fuera de tiempo. Hoy finalmente el Señor es un milagro. Lo que para usted a veces parece normal o simple, para nosotros es un milagro poder predicar en nuestro país, poder hablar de Jesucristo en nuestro país, por las situaciones, por todo lo que usted conoce que acontece. Pero a pesar de todos los obstáculos, barreras y situaciones que enfrentamos, seguimos expandiendo el evangelio de Jesucristo. Finalmente Dios nos concedió hace 2 años y medio entrar también a 5 prisiones, y estas 5 prisiones hoy tienen a más de 1,600 presos que ya tienen a Jesucristo en su corazón. Y yo digo que es también un gran milagro que Dios nos haya concedido esa preciosa oportunidad. Sé que tenemos muchas cosas que hablar, tenemos muchas cosas que decir, porque muchas personas me dicen, bueno, es que Cuba está cambiando. Le digo, los cambios que nosotros miramos, los miramos en el orden de Dios. Porque yo digo que cuando Dios entra en el corazón de un hombre, produce cambio. ¿Amén o no? Pero para que usted tenga una idea, hacer misiones en Cuba tiene un alto precio. Usted a veces está sentado aquí y no vengo a emplazarte, no vengo a censurarte, no vengo a criticarte. Te vengo a decir, eres bienaventurado. Eres bienaventurada mujer, niño, joven, juvenil, que estás aquí en esta tarde. Eres bienaventurado. Porque lo que para ti parece simple, para un niño, para un joven, para un juvenil en Cuba, es de alto valor. Porque a veces por un caramelo, a veces por un chicle, a veces quizás por lo que parece insignificante para ti, es motivo de alegría para una persona en nuestro país. Quiero decirle que predicar el evangelio en Cuba tiene un alto precio, porque tenemos que caminar muchas horas a pie, caminar días incansables, porque tenemos que hacerlo por predicar el evangelio. Cuba todavía necesita cambios en lo que se llama la tecnología. Todavía están los carros de los años 50, 40 hacia atrás, y nosotros tenemos un Mercedes-Benz del 2016, es decir, un coche con un caballo, que es lo que Dios nos ha dado para poder mover en la ciudad de Camagüey, para poder mover también a aquellos que vienen de visita, a los ancianos y aquellas personas que se les hace imposible caminar hasta llegar el día del servicio en la iglesia. El salario de un misionero en Cuba es $10 al mes. ¿Cuántos quieren ir a hacer misiones a Cuba? No me escucharon. ¿Cuántos quieren ir a hacer misiones? Muchos me preguntan, pastor, ¿por qué no se quedan? ¿Por qué no hacen otra cosa? Porque fácil es quedarse. Pero si tenemos un llamado de Dios, estamos aquí hoy hablándole de la realidad misionera en Cuba, lo que cuesta salir a predicar el evangelio, aun cuando no tienes en momento que darle de comer a tus hijos, cuando no tienes quizás lo mínimo indispensable para poder llevarle a la boca en ese día. A veces cuando no tienes un par de zapatos, porque un par de zapatos en Cuba es algo valioso, una muda de ropa es algo muy valioso. Y yo te estoy hablando de estas cosas no para presentar un cuadro quizás de derrota o de miseria, sino para hablarte de lo que implica hacer misiones en un país como el nuestro. Pero a pesar de todas estas cosas, hermanos, hay una iglesia que sigue creciendo. Hay una iglesia que se sigue levantando en el poder del Espíritu Santo. Hay una iglesia que, a pesar de las adversidades, no hemos cesado de seguir predicando y hablando en medio de cualquier situación, porque nuestro propósito se llama predicar el evangelio para que nuestro país conozca que la única solución se llama Jesucristo de Nazaret. Así que yo sé que hoy tenemos esta oportunidad de predicar el evangelio, de predicar esta palabra aquí en este lugar. Pudiéramos hablar muchas cosas más acerca del testimonio de Cuba. En otro momento vamos a hacerlo, quizás en otro lugar, en otro tiempo que el Señor nos conceda, pero quisiera entrar directamente a lo que nos ocupa en esta tarde. ¿Cuántos han venido con corazones dispuestos para escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos están entendidos
de que tú no eres una casualidad en este lugar. Yo quiero decirte en esta tarde, amada iglesia, hermano, amigo que nos visitas, si estás aquí, no estás por una simple invitación. Si has llegado hasta aquí en esta tarde, si has venido en estos días, si has llegado en estos últimos meses o en el tiempo que ha transcurrido que tú estás aquí, estás porque el Espíritu Santo te trajo hasta este lugar. Y si te trajo hasta este lugar, amado hermano y amigo, es porque Él quiere de verdad hacer una obra perfecta y completa en tu vida. Y te trajo por 3 razones fundamentales. Número 1, para que echaras raíces en este lugar. Número 2, para que crecieras y para que crezcas en este lugar. Yo quiero que le diga al hermano que tiene a tu lado, crece. Y lo tercero, por lo que te trajo el Espíritu Santo hasta este lugar, amigo y hermano, es para que des fruto. Por eso es que el diablo está intentando incesantemente de sacarte del lugar, tratar de moverte de donde tú estás. Porque sabe que en la medida que te pueda mover y sacarte del lugar donde Dios te plantó, te trajo, va a hacer que se estorbe o atrase el propósito o el plan de Dios en tu vida. Y yo sé que desde el momento en que usted y yo conocimos a Cristo, nos hemos constituido en el enemigo principal del diablo. Pero nosotros estamos aquí no para agradarle al enemigo, sino para permanecer en el Señor, porque es tiempo de permanecer, porque la venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Y yo miraba en estos días, porque yo sé que es difícil. Nosotros venimos de un país, venimos de una nación donde tenemos que enfrentar cada día la depresión, donde tenemos que enfrentar cada día el desánimo, el desaliento en las personas. Y es difícil predicar un evangelio cuando a veces tú llegas a los lugares y miras un cuadro bastante paupérrimo, quizás difícil en medio de un marco de familia, y llegar y decir hay esperanza en Cristo. Pero yo quiero una vez más enfatizar en eso, porque el tema que queremos compartir en esta tarde, que está allí en la palabra del Señor, nos lleva a entender de que estamos viviendo los últimos días sobre la faz de esta tierra, porque la venida del Señor se acerca y el Señor viene por su iglesia. Y no podemos descartar que las artimañas del diablo están formadas para tratar de desvirtuarnos, para tratar de confundirnos y también para tratar de desanimarnos y hacernos desistir de seguir en esta caminata cristiana. Y eso me hace pensar en algo muy importante. El diablo sabe bien que él es especialista. Escuche bien, el diablo es especialista en cargar a los cargados. ¿Cuántos me están escuchando en esta tarde? Especialista en cargar a los cargados. A veces usted piensa que porque si usted sigue preocupado o estresado con esa situación que está pasando o está enfrentando, eso va a ser la razón para que usted pueda salir lo más pronto posible del problema que usted está pasando o está enfrentando. Todo va a cambiar en tu vida en la medida que tú seas capaz de depositar en las manos de Dios toda preocupación, toda angustia, toda situación por la que puedas estar pasando en estos últimos días. Y la Biblia dice allí en la palabra del Señor nos enseña de que hubo un momento en que cuando David fue ungido, y no vamos a entrar en la palabra todavía, pero me siento de parte del Señor decirte esto en esta tarde. Cuando usted va primero de Samuel capítulo 17, allí usted encuentra que después que David fue ungido por el Señor, que vino el profeta de Dios y lo ungió, dice que lo próximo que sucedió fue que David fue enviado al campo de batalla para que fuera a saber de sus hermanos. Pero no fue al campo de batalla como quiera. Dice que su padre lo envió cargado con mucha mercancía para que llevara a sus hermanos, pero también hacia el rey. Pero cuando David llegó al campo de batalla, y quiero que entiendan esta tarde esta palabra, cuando David llegó al campo de batalla, antes de correr hacia el frente de batalla donde estaban sus hermanos, la Biblia dice que David dejó su carga en las manos del que guardaba el bagaje. En otras palabras, si tú quieres seguir orando y peleando y batallando por esta situación que estás enfrentando, es necesario que dejes tu carga en las manos del Señor. Que aprendas a depositar toda tu confianza en el Señor para que puedas salir y puedas entrar en el frente de batalla. Nadie puede pelear o puede batallar estando cargado. ¿Cuántos me están entendiendo en esta tarde? Por eso yo quisiera decirte una vez más, suelta la carga. ¿Cuántos me escucharon? Entonces te invito a la Biblia ahora.
Vamos allá a la Biblia y vamos a hablar del tema que nos ocupa en esta tarde, Hebreos capítulo 10, verso 35. Ahí está la palabra del Señor. A veces las circunstancias nos llevan a preocuparnos a sobrecargarnos, pero tenemos que tener toda la fe necesaria para poder confiar y esperar en el Señor. Hebreos capítulo 10, verso 35. Cuando usted tenga la palabra allí, me dice amén. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Y dice así la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, te damos gracias por esta tarde, por este momento tan especial que hemos leído tu palabra. Y tu palabra es verdad, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos ministres, que tú nos hables una vez más, Señor, por medio de ella. Señor, entendemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Guíanos por amor a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. Y queremos predicar en esta tarde bajo el título Llamados a permanecer. Y cuando hablamos de este tema en esta tarde, llamados a permanecer, yo me voy a referir en esta tarde y voy a hablar directamente a la iglesia. Aquellos que un día le dieron el sí a Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta tarde somos cristianos? Aquellos que ya recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Y si no eres cristiano y eres amigo que nos está visitando en Cuba, tenemos una frase que decimos a los que vienen invitados. Le decimos primo, hermano, futuros hermanos. ¿Por qué primos hermanos? Porque están cerca de la familia. Y en cualquier momento, por una decisión que tú tomes hoy, tu vida puede ser transformada. Es decir, que hoy queremos hablar de un tema muy importante, hermanos. Llamados a permanecer. Y yo quisiera que usted le dijera a su hermano: no te vayas de este lugar, permanece. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no está preocupado con los que están fuera de la iglesia. El diablo está preocupado con los que están dentro de la iglesia. Por eso en estos últimos tiempos tenemos que darnos cuenta de que hay una maquinaria que se ha desatado para tratar de desvirtuar, para tratar de confundir y desanimar a aquellos que un día abrazaron la fe en Jesucristo. Tristemente podemos mirar a nuestro alrededor y cuántos de los que un día estaban junto a nosotros hoy no están, porque el enemigo confundió su mente, le hizo creer de que este no era su lugar, de que estaban quizás perdiendo el tiempo, de que no era el momento de continuar en nuestra caminata cristiana. La Biblia refiere aquí en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 37. Hay una palabra, oiga bien, que tiene trascendencia y tiene plena vigencia. Cuando digo trascendencia es porque esa palabra fue predicha hace muchos tiempos. La Biblia dice allí en el verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y a quién se está refiriendo allí el escritor? Se está refiriendo a Jesucristo. La venida del Señor está cerca. Y nosotros tenemos que permanecer en el Señor. ¿Y por qué decimos que tiene plena vigencia? Porque esa palabra está por cumplirse ya hoy. Y nosotros tenemos que entender de que la palabra del Señor es la revelación escrita. La palabra de Dios, Dios se reveló a nosotros de manera especial por la palabra. No solamente para que nosotros lo conociéramos por medio de la palabra, sino también para que esa palabra la pusiéramos en práctica en nuestras vidas. La palabra de Dios por eso es inerrante, es plenaria, tiene todos sus atributos que le hacen ser palabra de Dios.
Y yo quiero hablarle en esta tarde a la iglesia, a mis amigos que están aquí en esta tarde, porque hay una necesidad urgente. Tenemos que permanecer en el Señor. Y el diablo simplemente está tratando de confundir, desviar. Nosotros hemos visto a lo largo de esta caminata cuántos hombres, cuántas mujeres valiosas de Dios han desistido de la carrera. Pero hoy yo vengo a insistirte en este tema. Permanece, no te vayas. Aunque vengan las luchas, aunque vengan las tribulaciones, permanece, insiste en permanecer en el Señor, porque el día del Señor se acerca. Por eso vamos a ver a la luz de la palabra del Señor los requisitos a tener en cuenta para poder permanecer en el Señor. Y eso es lo que queremos ver en esta tarde por la palabra. Hebreos capítulo 10, verso 35. Comienza el escritor hablando de que si no ponemos por obra esto que está establecido aquí en la palabra. La Biblia dice, comenzando Hebreos capítulo 10, verso 35, no perdáis, ¿qué cosa? Vuestra confianza, que tiene que. Entonces, ¿cuál es el primer requisito para poder permanecer en el Señor? No perder la confianza. Ah, pero espérese ahí. No es simplemente perder la confianza. Tiene que ser específico en esto. No perder la confianza en Dios. Porque a veces nosotros centramos nuestra confianza en los hombres y no en Dios. Y cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, somos fácil de desviar o de confundir. ¿Amén o no? ¿Qué significa la palabra confianza? La palabra confianza significa fe o seguridad. Nadie puede seguir a alguien si no está seguro de conocer a esa persona. ¿Amén o no? La Biblia dice en el Salmo 20, el salmista está hablando, unos confían en carros, otros confían en caballos, mas nosotros en nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Es decir, que la confianza del salmista no estaba en los hombres. El salmista está refiriendo de que muchos habían puesto su confianza en los caballos, otros en los carros, mas él tenía su confianza en ¿quién? Pero la Biblia me dice y me enseña de que cuando nosotros permanecemos en confianza o confiamos en la palabra y en las promesas de Dios, dice que hay una grande recompensa de parte del Señor. ¿Y qué es lo contrario de confiar? Y esto es difícil, porque la duda o la desconfianza es uno de los mayores pecados que se puede cometer delante del Señor, porque la duda es un pecado que se puede catalogar como apostasía. Estás apostatando, estamos apostatando contra la fe. Y yo vengo a decirte en esta hora, cuando hablamos de confiar, ¿cuántos están confiando en el Señor en esta tarde? Yo vengo a hablarte acerca de la palabra confiar en Dios, porque fácil es dejarse caer de frente. Todo el mundo cuando se deja caer de frente tiende a poner sus manos, pero difícil es dejarse caer de espaldas. Y Dios, como muestra de que tú y yo confiamos en Él, Él está demandando de nosotros que nos dejemos caer de espalda en sus brazos. ¿Cuántos están confiando en el Señor en esta tarde? Dice la Biblia que, hablando de confianza, allí hay un pasaje en las Escrituras que nos enseña que había una mujer en Sunem que veía pasar continuamente a un hombre, a un varón de Dios, delante por frente a su casa, y ella le compartió a su esposo: es necesario que hagamos aposento alto para el varón de Dios. ¿Cuál es el primer requisito para poder permanecer en el Señor? No perder la confianza en Dios, confianza en Dios. Y aquella mujer le dijo a su esposo: vamos a hacer aposento alto para el varón de Dios. Y el hombre le dijo: ok, vamos a hacer aposento alto. Y construyeron y comenzaron a construir un cuarto. ¿Dónde lo hicieron? Encima de la casa. ¿Sabe lo que representaba ese cuarto encima de la casa? La presencia de Dios. Y dice que estando en una de las ocasiones, estando morando el profeta de Dios, el varón de Dios en aquella casa, le preguntó a la mujer: dime, ¿de qué tienes necesidad? Y ella le dijo: no tengo necesidad de ninguna. Y él le dijo: yo sé lo que tú necesitas. Ella necesitaba un hijo y Dios le concedió tener un hijo. Pero pasado un tiempo, relata la Biblia
que estando el hijo con el padre enfermo en el campo, estando el hijo trabajando con el padre en el campo, de repente enfermó con un fuerte dolor de cabeza. Y el padre lo mandó de vuelta con uno de sus trabajadores a casa de su madre. Y teniendo a su mamá, a su hijo sentado en sus piernas, dice que de repente el niño murió. ¿Acaso cuando ese niño murió la mujer dijo: no voy más a la iglesia, no creo más en Dios, Dios es un mentiroso? ¿Acaso dijo ella eso? No. Dice la Biblia que aquella mujer tomó al niño muerto en sus brazos y comenzó a subir las escaleras hacia el aposento alto. ¿Qué representa el aposento alto? La presencia de Dios. Y dice que cuando tomó al niño muerto en sus brazos, dice que abrió la puerta del aposento y lo puso encima de la cama de aquel cuarto. Y una vez que puso el niño muerto, dice que cerró la puerta y se salió del cuarto. Yo quiero que le diga a tu hermano: se necesita confianza para poder cerrar la puerta. En otras palabras, vengo a decirte en esta tarde, iglesia, Dios no necesita que cuando nosotros vengamos delante de Él con un problema, nos quedemos parados esperando a ver si Dios puede o no puede resolver esta situación. Dios lo que necesita de nosotros es que nosotros confiemos en Él. ¿Cuántos confían en el Señor en esta tarde? Y yo quiero decirte algo: el diablo no puede venir en persona, pero sí puede usar a personas. Y perdone que yo lo esté usando en esta tarde, pero yo quiero que usted le diga a su hermano una palabra. Repita: una palabra. Una palabra te puede levantar, ¿sí o no? Pero una palabra te puede derribar. Una palabra te puede hacer crecer en fe, pero una palabra te puede mutilar la fe. La Biblia nos enseña de que el ejército más temido en los tiempos bíblicos era el ejército de Israel, porque Dios estaba con él, ¿sí o no? Y un hombre mató la confianza de todo un ejército con respecto a la persona de Dios. Goliat dice que vino delante del ejército por espacio de ¿cuántos días? 40 días. Y la Biblia dice que descendía 2 veces al día. ¿Cuántas veces descendía en 40 días? 80 veces. Y le repetía las mismas palabras. Es decir, que una palabra vino a matar la confianza de todo un ejército en el Señor. Cuando el diablo logra matarnos la confianza en Dios, él comienza a quitarte lo que más vale. Oiga bien, y lo que más tú amas. Porque Saúl dijo: al que venciere a ese gigante, yo le daré, oiga bien, a mi hija para que se case y lo voy a eximir de impuestos, ¿sí o no? Y yo me puse a escudriñar en la Biblia el número 40 y dije: Señor, número 40. Y número 40 es una representación de prueba. 40 días estuvo Jesús en el desierto, ¿sí o no? 40 días estuvo un gigante delante del pueblo. 40 días estuvo Moisés en el Sinaí. 40 años estuvo vagando Israel en el desierto. Número 40 es número de prueba, pero en el día 41 vino David y no preguntó lo que decía el gigante. ¿Sabe cuál fue la pregunta de David? ¿Qué recompensa le van a dar al que venciere a ese gigante? No te preocupes por el tamaño de la prueba que estés pasando en estos días. Preocúpate por la bendición o la recompensa que vas a recibir de parte de Dios por confiar y esperar en Él. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Número 40 es número de prueba, pero número 41 es salida de la prueba. Porque en el día 41, cuando llegó David, dice que en aquel día fue derribado ese gigante de en medio de aquel pueblo. Quizás yo venga a decirte en esta tarde que tu día 41 se está acercando para ti. Eso no me lo creyeron en esa tarde. Yo quiero que usted le diga a su hermano: por ahí viene tu día 41. Ciertamente, cuando hablamos de no perder la confianza en Dios, porque hay mucha tentativa para que nosotros lleguemos a desconfiar de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Cuántas veces hemos estado en el valle de las decisiones
en el valle de la incertidumbre donde hemos estado. ¿Será o no será? ¿Puede o no puede? A veces le preguntamos, hermano, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y estamos en el valle aún de las dudas y las confusiones. No, yo tengo 40 años con esta enfermedad. No te preocupes por los 40 años. Preocúpate por confiar que Dios es suficiente para hacer lo que tú no has podido hacer hasta hoy. Y yo sé que cuando hablamos de este tema, llamados a permanecer, es porque tristemente muchos hoy han perdido la confianza en Dios. Y nadie puede seguir a quien no conoce. Y esto es un engrane, es como la unión de una cadena. Para usted seguir a una persona necesita primeramente conocerlo, ¿sí o no? Porque, oiga bien, usted primero se convierte, pero para convertirse primeramente tiene que conocer, ¿sí o no? Conocimiento, convencimiento, y entonces es que usted está dispuesto para seguir. Por eso muchas personas profesan pero no están convencidos, y por eso no tienen por qué confiar en quien no conocen. Vamos a ver el segundo requisito para poder permanecer en el Señor. Mire lo que dice la Biblia, verso 36. ¿Qué dice su Biblia? Porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia. Es decir, que el segundo requisito a tener en cuenta para poder permanecer en Dios, ¿cuál es? Usted pudiera devolverlo a repetir así, mirar, se me decirle paciencia, hermano. ¿Y qué es lo que nos falta a nosotros como cristianos? ¿Amén o no? Y yo quiero que usted me ayude en esta tarde. ¿Qué significa la palabra paciencia? Vamos a dividirla en dos sílabas entonces. Paz y ciencia. ¿Qué significa la palabra paciencia? Paz con sabiduría. Paz y ciencia. Por eso la paciencia no es un don ni es un talento. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. ¿Amén o no? Por eso el mundo no la puede exhibir. Por eso la paciencia no es para carnales. La paciencia es fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y solamente podemos exhibir paciencia cuando estamos en un nivel espiritual. Y lo contrario de paciencia, ¿qué es lo que es? Impaciencia. Y el diablo se aprovecha de los impacientes. Y yo quiero hablarte vamos a hacer una pequeña ilustración en esta tarde. Quizás tú estés por ahí con ese par de zapatos hoy. Había un cristiano que estaba orando, porque ¿cuántos saben que estamos viviendo en un mundo atómico hoy? ¿Sí o no? Todo es instantáneo. Ahora todo es café instantáneo, refresco instantáneo, arroz instantáneo, internet instantáneo, y queremos un Dios instantáneo. Y había un cristiano que dijo: Padre, yo quiero un par de zapatos negros o carmelitas, el número 42 y de $20, porque tú sabes que no tengo mucho dinero. Y el diablo le escuchó y dijo: yo conozco a ese que es un impaciente. Y el cristiano salió, y en la primera tienda que se encontró un par de zapatos azules. ¿De qué color lo pidió? Negros. Y vio en una vidriera un par de zapatos azules, el número 40. Y él había pedido el número 41, el número 42. Y en vez de $20 costaban $40. Y dijo el cristiano, sin paciencia: ahí están mis zapatos. Gloria a Dios. Y llegó y compró los zapatos. Pero cuando se puso los zapatos, ¿cómo le quedaban? Apretados, ¿verdad? Y cuando llegó a la iglesia, pero se compró los zapatos, escuche, se compró los zapatos el número 40, y cuando caminó una cuadra más allá, en una próxima tienda, había un par de zapatos negros, número 42 y en $20. Pero ya se había comprado los zapatos. Y cuando llegó a la iglesia con los zapatos bien apretados, le dijo al diablo: con esos zapatos tú no puedes permanecer en la iglesia, porque te quedan muy apretados. Y usted dirá: pastor, ¿qué tiene que ver con eso? Hay muchos cristianos que no tienen paciencia para esperar en Dios. ¿Cuántos están esperando en las promesas de Dios?
¿Y cuántos tienen peticiones en el Señor? A veces estamos pidiéndole, Señor, tú sabes que yo necesito una pareja. Y nos apresuramos tanto que el diablo, como sabe que no tenemos paciencia para esperar, nos manda entonces, Señor, tú sabes que yo lo quiero espiritual, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Y te lo manda rubio, de ojos negros, alto, fuerte, vigoroso. Y tú dices, hasta mira, eso es de Dios. Pero después que te compraste los zapatos, como no tuvimos paciencia para esperar en Dios, ¿cómo te quedan los zapatos hoy? Yo quiero que te vire para tu hermano y dile paciencia. Allá hay hermanas que llegan a la iglesia, pastor, tengo un león en la casa. Y yo me quedo así, me quedo mirándole, le digo, hermana, ¿como un león? Sí, tengo un león en mi casa. Le digo, ¿y no te han comido? No. Ah, ok, entonces el león no come león. ¿Por qué te digo eso? Porque hoy nosotros, cuando no tenemos paciencia, queremos acelerar el proceso de Dios, ¿sí o no? Y cuando usted acelera el proceso de Dios, por no tener la paciencia o la capacidad de poder esperar en el Señor, hay tres cosas que pueden suceder con el fruto. Oiga bien, hoy cuando usted va a comprar una banana en el mercado, usted no sabe si lo que compró fue una banana o un mango. No tienen sabor, no sabe identificar porque no le dan el tiempo óptimo para que ellas puedan llegar a su sazonamiento y después su previa maduración. Hoy todo está acelerado, no tenemos paciencia para esperar y aceleramos el proceso con químicos. Y así mismo sucede con nuestras vidas espirituales. Ora, levántate, sirve, aguántate ahí. Tenemos que tener paciencia. ¿Amén o no amén? Y cuando nosotros aceleramos el proceso, hay tres cosas que pueden suceder. Pierde el sabor. Se puede secar o se puede podrir. Y en ninguna de las tres formas está apto para poder consumir. ¿Amén o no? Entonces, si usted entendió el mensaje, dígale a su hermano, mejor es esperar. Dígale paciencia. ¿Amén o no? Vamos a estar terminando, ya tenemos 35 minutos ahí. Vamos a ver el tercer requisito a tener en cuenta para poder permanecer en el Señor. Tercer requisito para poder permanecer en el Señor. Mire lo que dice la Biblia. Verso 38. ¿Qué dice? Mas el justo vivirá por fe. Es decir, que el tercer requisito a tener en cuenta para poder permanecer en el Señor, ¿cuál es? No, hermano, un momento. Vivir por la fe. No es lo mismo tener fe que vivir por la fe. Porque muchos decimos tener fe, pero no estamos preparados para vivir por la fe. Yo vengo de un país donde hemos aprendido a vivir por la fe. Porque cuando se acaban los primeros 10 días, que se acabó la cuota a la cual estamos racionados a comprar al mes, que es de 5 libras de arroz al mes, 4 libras de azúcar al mes, 1 libra de aceite para el mes, 5 huevos para el mes, un pan al día. Después de los primeros 10 días que se acabó la cuota, entonces hay que vivir por la fe. Y nosotros, cuando yo vengo a predicarte estas cosas, no vengo a hablarte porque simplemente lo escuché decir. Yo vengo a hablarte lo que estamos viviendo. Porque oiga bien, si nuestra vida no es un mensaje, nuestro mensaje no tiene vida. Y algo que tenemos que entender en esta tarde es que nosotros tenemos que aprender a vivir por la fe. Porque este mundo se va a acabar. Todo va declinando, ¿sí o no? Mucha gente dice, no, esto va a mejorar. Cuidado, hermano. Entonces la Biblia no se va a cumplir. Y a veces nosotros estamos escuchando a muchos cristianos por ahí. No, estamos en crisis.
Y hay una crisis que ha golpeado al mundo durante estos últimos años. La crisis económica mundial, ¿sí o no? Y yo le pregunto a los cristianos, ¿cómo estamos? ¿Cómo tú estás? No, estamos, ¿verdad que estamos en crisis? A veces nosotros le estamos repitiendo el tema al enemigo. Oye, estamos en crisis. Yo quiero decirte una cosa en esta tarde. Nosotros no estamos en crisis. Nosotros estamos en Cristo. Porque nuestro proveedor no es el mundo. La Biblia dice que nuestro proveedor se llama Jehová Jireh, ¿sí o no? Por lo tanto, hermanos, tenemos que aprender a vivir por la fe. No depende tu vida de lo que te pueda o no te pueda dar quizás el manager donde tú trabajas, o porque te dijeron de última hora, oye, yo creo que el trabajo se va a cerrar la próxima semana. No te preocupes por eso. Sigue viviendo intensamente en la presencia del Señor. Camina, porque no depende ni del manager, no depende ni de la persona que te tiene que pagar. Cuando Dios ordena o determina hacerlo, tiene que hacerse tal y como Dios lo determinó. Mas el justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. Y yo quiero hacerte un reto en esta tarde, porque hay una palabra en la Biblia que se tiene que cumplir y se está cumpliendo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Es decir, que si en la juventud tú sigues siéndole fiel a Dios y permaneces en Cristo, aun cuando llegue la vejez, Dios se encargará de seguirte supliendo y sustentándote. ¿Cuántos creen eso? Y terminamos en esta tarde con este pensamiento. Dice que una señora que era piadosa, una mujer llena del Espíritu Santo de Dios, ya no podía caminar, y le dijo al Señor en oración: Padre, yo necesito que tú me envíes comida a mi casa, porque yo ya no puedo caminar. Y tú sabes que si lo pudiera hacer, no te pediría que me enviara comida. Y el Señor le dijo: ok. ¿Tú oyes la emisora de radio que tú tienes conectada ahí? Sí. Ok, ¿cuántos saben que Dios sigue hablando? Y le dijo: ¿tú oyes la emisora de radio? Sí, la oigo. Bueno, llama a esa emisora de radio y dile que digo yo, el Señor, que te pongan comida en la puerta de tu casa. Y aquella señora, como obediente al fin, cogió el teléfono, y cuando llamó a la emisora de radio, cuando la emisora está al aire, todas las llamadas telefónicas salen. Y dice la mujer: buenas tardes, mire, yo estoy llamando de parte de mi Dios, que me dijo que lo contactara a ustedes para que le dijera que por favor me pusieran comida en la puerta de mi casa, porque ya yo estoy muy anciana y no puedo caminar. Pero en ese mismo momento había un brujero que estaba escuchando lo que estaba saliendo por la radio. Y dice el brujero: oye, a los servidores de él, ¿oyeron lo que dijo esa vieja? Sí. Bueno, ahora mismo llenen un saco de comida, móntenlo en esa troca y vayan a la puerta de esa mujer y pongan el saco de comida en la puerta. Y cuando la mujer pregunte quién mandó la comida, ustedes le dicen: el diablo te mandó la comida. Y así lo hicieron los hombres. Cogieron el saco de comida, lo montaron en el carro y fueron para la puerta de la mujer. Tocaron la puerta, le pusieron el saco de comida y la mujer cogió el saco y lo entró a la casa. Y los hombres se quedaron mirando y le dijeron: ¿y no me vas a preguntar quién te mandó la comida? Y la mujer: no, porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Te quiero decir algo en esta tarde. Te quiero decir algo en esta tarde. No te vayas de este lugar. Permanece. Las luchas nunca pueden llegar a ser el motivo que te alejen del Señor. Las luchas, las pruebas, es una oportunidad que aparece en tu vida para que a través de las pruebas y las luchas haya un mayor acercamiento a Dios. Dios quiere hacer una obra perfecta y completa en nosotros. ¿Amén o no? A veces nosotros no entendemos, ni vamos a entender en ocasiones, de la manera en que Dios obra. A veces lo esperamos por el norte y viene por el sur. A veces pensamos de que viene por aquí. Dios lo hace como Él quiere, porque Él es soberano. Lo único que Él exige y demanda de nosotros es poca cosa: confiar. ¿No es así? Tener, ¿qué cosa? Paciencia. Y no depender mucho de lo que el hombre pueda o no pueda hacer. Tenemos que aprender a vivir. ¿Por qué? Por la fe. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos tome de la mano cada día y no nos permita desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Quizás tú estés en esta tarde en este lugar y no conoces a Jesucristo. Y has tratado de luchar por tus propios medios, por tus propias fuerzas.
Y cada vez que estás cerca de la puerta, se cerró tu puerta. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 15 que separado del Señor, nada podemos hacer. Pero aquel que permanece cerca del Señor, dice que como pámpano dará mucho fruto. El pámpano significa ramas. Nosotros vamos a estar pendidos del árbol que se llama Jesús. Y esas ramas van a dar frutos y frutos en abundancia. Quizás tú estés aquí porque te trajeron o te invitaron. No te vayas, porque hasta aquí te trajo el Espíritu Santo. Y hoy Él quiere comenzar una nueva historia en tu vida. Hoy Él quiere ponerle un punto a ese problema, a esa situación por la que estás atravesando. Y deja que Él abra un nuevo capítulo en ti. Pero ya no será a tu manera, sino a la manera de Dios.